Levítico, parte 1. El llamado a la santidad y los sacrificios. El libro de Levítico comienza con una voz que llama desde el santuario. El pueblo de Israel acaba de levantar el tabernáculo, y la nube de la presencia divina reposa sobre él. Desde allí, Dios habla a Moisés. No se trata ya de liberar al pueblo, sino de enseñarles a vivir cerca de un Dios santo. El Éxodo mostró la salida de la esclavitud. El Levítico enseña lo que viene después, como caminar en libertad sin alejarse de Dios. Es un libro que habla de la santidad, no como un ideal inalcanzable, sino como una manera concreta de vivir. Dios llama a su pueblo y dice, cuando alguien quiera hacer una ofrenda al Señor, que la presente. Con esas palabras comienza una pedagogía divina sobre el amor, la entrega y la reconciliación. En aquel tiempo, ofrecer un sacrificio era una expresión de gratitud, de perdón o de consagración. No era un acto mecánico, sino una forma de acercarse a Dios con el corazón abierto. El sacrificio no buscaba apaciguar a un Dios iracundo, sino expresar que todo lo que tenemos procede de Él. La primera ofrenda era el holocausto, en el que el animal se consumía por completo en el fuego. Nada se guardaba. Todo se entregaba. Era la imagen de un corazón que se ofrece entero. El humo que subía al cielo era olor agradable al Señor, símbolo de una vida entregada. Luego estaba la ofrenda de cereal, hecha con harina, aceite e incienso. Era sencilla, pero profunda. El pan, fruto del trabajo humano, se ofrecía como signo de gratitud. El fuego purificaba el alimento y el incienso elevaba su aroma. En este gesto, el trabajo del hombre se convertía en oración. La ofrenda de comunión era una celebración. Se compartía entre Dios, el sacerdote y quien ofrecía. Representaba la amistad, la alianza, la alegría de saber que la vida no se vive sola. Comer en presencia de Dios era recordar que Él es el origen de todo bien. También existían los sacrificios por el pecado y por la culpa. Cuando alguien cometía una falta, debía reconocerla, ofrecer un sacrificio y buscar reconciliación. El Levítico enseña que el perdón no es olvido, sino un camino de restauración. La sangre del sacrificio no era castigo, sino símbolo de vida ofrecida, de amor que purifica. Dios no pedía sacrificios por necesidad, sino para educar al corazón. Quería enseñar que cada pecado tiene un peso, y que la reconciliación cuesta algo: humildad, arrepentimiento, deseo de volver a empezar. Cada detalle del culto tenía un sentido. El fuego del altar representaba la presencia constante de Dios. La sangre, la vida que se ofrecía. El altar, el punto donde el cielo y la tierra se tocaban. Y detrás de todo, una verdad profunda: el amor de Dios busca la cercanía, no la distancia. El Levítico también muestra la igualdad ante Dios. El rico podía ofrecer un toro, el pobre, una paloma o un puñado de harina. Pero el valor no estaba en el tamaño del sacrificio, sino en la sinceridad del corazón. El Señor no mira lo que das, sino cómo lo das. Además, Dios ordenó que el fuego del altar nunca se apagara. Día y noche debía mantenerse encendido. Era un signo de fidelidad, una llama que recordaba que la presencia divina no se interrumpe. Así también, el corazón humano está llamado a mantener viva la fe, aunque sople el viento del desánimo. Detrás de cada norma del Levítico hay una enseñanza espiritual. La pureza ritual apuntaba a la pureza del alma. Los sacrificios externos hablaban de una ofrenda interior. El Señor enseñaba al pueblo a transformar cada acto ordinario, comer, trabajar, ofrecer, perdonar, en una forma de adoración. El libro muestra que Dios no busca la perfección vacía, sino el corazón dispuesto. Cada ofrenda era un diálogo silencioso entre el hombre y su Creador. Y aunque los gestos eran sencillos, Dios los tomaba como expresión de amor. El perdón, en el Levítico, no era algo automático. Requería reconocer la falta, acercarse al sacerdote y ofrecer un signo visible de arrepentimiento. Era un camino de humildad, una forma concreta de decir: he fallado, pero quiero volver. Cuando el sacerdote pronunciaba las palabras del perdón, el alma encontraba descanso. El sentido profundo de este libro no está en los ritos, sino en la pedagogía que encierran. Dios no habla solo de sacrificios, habla de fidelidad. Enseña que la santidad no se impone desde fuera, sino que nace dentro, de un corazón que aprende a amar.
El Levítico es, en el fondo, una escuela del alma. Cada regla, cada gesto, cada sacrificio era una lección sobre cómo vivir en presencia de Dios. Porque el problema no era acercarse demasiado al Creador, sino olvidarse de Él. Este libro nos recuerda que toda vida humana puede ser una ofrenda. Que cada oración, cada acto de justicia, cada gesto de bondad puede subir al cielo como aquel humo del holocausto. Y sobre todo, nos enseña que el Dios Santo que habita en lo alto no rechaza al hombre frágil que busca acercarse. Al contrario, abre un camino para que lo encuentre. Por eso el Levítico no es un manual frío, sino una invitación a la comunión. Dios dice, sean santos, porque yo soy santo. No es una exigencia imposible, es un llamado de amor. Ser santos no significa ser perfectos, sino dejar que Dios transforme la vida en algo digno, puro y luminoso. Así comienza el Levítico, con una voz que llama desde la tienda del encuentro. Una voz que no solo habló a Moisés, sino que sigue resonando hoy, recordándonos que la verdadera adoración no está en los ritos, sino en el corazón que se entrega por amor. El sacerdocio y el sentido del perdón. Después de enseñar al pueblo cómo acercarse a Dios, el Levítico muestra el papel de quienes deben servir en su presencia, los sacerdotes. El sacerdocio no era un privilegio, sino una responsabilidad sagrada. Los hijos de Aarón fueron elegidos para ofrecer sacrificios, enseñar la ley y mantener viva la comunión entre el cielo y la tierra. Dios ordenó que Moisés consagrara a Aarón y a sus hijos. Les lavó con agua, los revistió con túnicas y les ungió con aceite santo. El aceite representaba el Espíritu de Dios que los capacitaba para servir. No se trataba solo de una función externa, sino de una llamada interior, ser puentes entre Dios y su pueblo. El sacerdote debía ser puro, no en apariencia, sino en intención. Debía ofrecer sacrificios, pero también ejemplo. Cada vez que encendía el fuego del altar, recordaba que servía a un Dios que no se apagaba. El Levítico relata que, tras su consagración, Aarón ofreció sacrificios por el pueblo. El fuego del cielo descendió y consumió la ofrenda. El pueblo cayó rostro en tierra, asombrado ante la presencia divina. Era la confirmación de que Dios aceptaba su servicio. Pero no todos comprendieron la santidad del momento. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego no autorizado ante el Señor. Fue un acto de imprudencia, una falta de reverencia. El fuego del cielo los consumió, y el campamento quedó en silencio. No fue un castigo arbitrario, sino una lección dolorosa, que la santidad no se manipula. Acercarse a Dios exige respeto, humildad y obediencia. Dios habló a Aarón y le dijo, quien se acerque a mí debe hacerlo con santidad. No era una amenaza, era una advertencia llena de amor. El Señor no quería distancia, quería conciencia, que cada sacerdote recordara a quien servía. En los capítulos siguientes, el Levítico enseña sobre lo puro y lo impuro. Estos términos no se refieren simplemente a higiene o moral, sino a la capacidad de estar en comunión con Dios. Ser puro significaba estar preparado para la presencia divina, ser impuro era estar fuera de ese orden sagrado, en espera de purificación. Las leyes sobre la pureza no eran castigos, sino recordatorios de que toda la vida humana, el cuerpo, la comida, las relaciones, la enfermedad, tiene un lugar dentro del plan de Dios. Nada es trivial cuando se vive ante su rostro. El Levítico nos enseña que la espiritualidad no se separa de lo cotidiano. Lo que comemos, lo que tocamos, cómo tratamos a otros, todo puede ser una expresión de respeto o de descuido hacia la santidad. En medio de todas estas normas, hay un capítulo que brilla con especial fuerza, el día de la expiación. Era el momento más solemne del año, el día en que todo el pueblo se reconciliaba con Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, detrás del velo, llevando la sangre del sacrificio. Nadie más podía entrar. Era el único día en que el pecado de toda la comunidad era presentado ante el Señor. El sacerdote ofrecía primero un sacrificio por sí mismo, para recordar que también él necesitaba perdón. Luego tomaba 2 machos cabríos, uno sería ofrecido en sacrificio, y el otro sería el chivo expiatorio. Sobre este último, Aarón imponía sus manos y confesaba simbólicamente los pecados del pueblo, las faltas, las rebeliones, las indiferencias. Luego, ese animal era enviado al desierto,
llevando consigo las culpas de todos. Era un gesto poderoso. Ver al animal alejarse entre la arena recordaba que Dios no solo perdonaba, sino que alejaba el pecado, lo hacía desaparecer del campamento, del corazón, de la memoria. El día de la expiación no era solo un rito, era una pedagogía del alma. Mostraba que el perdón no es liviano, que la reconciliación cuesta, pero también que la misericordia de Dios es más grande que la culpa humana. La sangre del sacrificio simbolizaba la vida. Derramarla en el altar significaba ofrecer al Dios de la vida lo que más vale, el don de existir. De esa manera, el altar se convertía en el punto donde la vida humana y la gracia divina se encontraban. El pueblo debía ayunar y humillarse aquel día, no como castigo, sino como signo de verdad interior. El ayuno no era una demostración de sufrimiento, sino una forma de abrir espacio para Dios, de vaciar el corazón de orgullo para llenarlo de paz. El Levítico enseña que el perdón no se compra, se acoge. El sacrificio no tiene valor por sí mismo, sino por la disposición del alma que lo ofrece. Dios no necesita sangre ni humo, necesita corazones sinceros, dispuestos a cambiar. Y aunque estos ritos pertenecen a un tiempo antiguo, su mensaje sigue siendo actual. Porque todos, de una manera u otra, seguimos buscando reconciliación, con Dios, con los demás, con nosotros mismos. Cada vez que pedimos perdón, cada vez que dejamos ir el resentimiento, estamos repitiendo, de forma nueva, aquel gesto del día de la expiación. Estamos dejando que la culpa salga del campamento del alma, para que entre la paz. El Levítico, en su centro, nos muestra que la santidad no se trata de pureza externa, sino de comunión interior. Dios no separa al hombre de su mundo, sino que lo invita a santificarlo. Todo puede volverse lugar sagrado. El trabajo, la familia, el descanso, la palabra amable, el perdón concedido. El fuego del altar que no debía apagarse simboliza eso mismo, la presencia constante de Dios en medio de la vida. Una llama que arde incluso en medio del desierto, recordando que no hay distancia entre lo divino y lo humano cuando el corazón se mantiene encendido. El sacerdocio, los sacrificios, la expiación, no son ritos lejanos, son espejos del alma. Nos recuerdan que cada uno de nosotros, en cierto modo, está llamado a ser sacerdote, alguien que ofrece, que intercede, que mantiene viva la luz de la fe. Y al final de esta sección, la voz de Dios resuena de nuevo, clara y tierna. Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No es una orden fría. Es una invitación a dejar que la vida se vuelva reflejo de su bondad. A vivir con reverencia, con gratitud, con un corazón reconciliado. Porque cuando aprendemos a ofrecer, cuando aprendemos a perdonar, cuando dejamos que la misericordia gobierne nuestro día, entonces comprendemos lo que el Levítico quiso enseñar desde el principio. Que la santidad no nos aleja del mundo, sino que nos enseña a verlo con los ojos de Dios. La vida santa y la comunión con Dios. Después de enseñar sobre los sacrificios y el perdón, el Levítico se adentra en el corazón del mensaje divino, como vivir cada día en comunión con Dios. Ya no se trata solo de ofrendas, sino de relaciones. De cómo el pueblo debe comportarse para reflejar la santidad de aquel que lo habita. Dios no busca solo un pueblo que lo adore, sino un pueblo que viva como Él. La santidad, en el Levítico, no es aislamiento ni perfeccionismo. Es una forma de vivir en la tierra con los valores del cielo: justicia, compasión, respeto, pureza, amor. Dios habla a Moisés y dice: habla a toda la comunidad de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Con estas palabras comienza una de las secciones más bellas de toda la Biblia. Aquí, la santidad se vuelve concreta, cotidiana, humana. El Señor enseña cómo deben comportarse entre ellos. Respetar a los padres, no oprimir al extranjero, no robar, no mentir, no guardar rencor. Cada mandamiento es una forma de amar. Cada norma, una manera de proteger la dignidad de los demás. Dios no pide devoción vacía, sino justicia viva. Dice: no harás injusticia en el juicio. No favorecerás al pobre ni honrarás al poderoso. Juzgarás con rectitud a tu prójimo. Y luego añade una frase que resume toda la ley y los profetas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la cima del Levítico. El mandamiento que da sentido a todos los demás.
Ser santo no es alejarse del mundo, sino amar dentro de él, con paciencia, con respeto, con verdad. El libro también habla de cuidar la tierra. Dios les enseña el valor del descanso, no solo para el hombre, sino también para el suelo que los alimenta. Cada 7 años, la tierra debía reposar. Era el año sabático, un tiempo de respiro para la creación. La naturaleza, como el hombre, también necesita reposar para seguir dando fruto. Y después de 7 ciclos de 7 años, venía el año jubilar, el año 50. En él, las deudas se perdonaban, las tierras volvían a sus dueños, los esclavos eran liberados. Era una celebración de justicia, un reinicio para todos. El jubileo recordaba que nadie posee nada para siempre, que todo pertenece al Señor. Era un recordatorio de que la verdadera libertad solo existe donde hay misericordia y equidad. En medio de estas leyes, el Señor insiste una y otra vez en su deseo más profundo, habitar en medio de su pueblo. Dice, yo pondré mi morada entre ustedes, y no los rechazaré. Caminaré entre ustedes, seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Son palabras de ternura divina, la promesa de una presencia constante. Pero el Levítico también advierte que apartarse de Dios tiene consecuencias. No porque Él deje de amar, sino porque el corazón humano, al alejarse, se encierra en su propio vacío. Las leyes no eran cadenas, eran caminos para permanecer cerca de la fuente de la vida. Dios quería enseñar que cada decisión tiene un peso espiritual. La obediencia trae bendición, la injusticia, desolación. No como castigo externo, sino como reflejo de lo que sucede dentro del alma. Cuando el hombre se aparta de la luz, inevitablemente se encuentra con la sombra. Sin embargo, incluso en las advertencias más duras, hay esperanza. El Señor dice, si confiesan sus faltas y se humillan, yo recordaré mi alianza. Aun cuando el pueblo caiga, Dios no lo abandona. Su misericordia es más fuerte que su enojo. Su amor es eterno, aunque el hombre lo olvide. El Levítico también habla de los votos, de las promesas que alguien podía hacer voluntariamente al Señor. Podía consagrar parte de sus bienes, de su tiempo o de su trabajo. Era una forma de agradecer o pedir ayuda. Pero Dios deja claro que la fidelidad vale más que el juramento. Lo que más agrada no es la promesa grandiosa, sino el corazón que cumple con sinceridad lo que ofrece. Hacia el final del libro, la enseñanza se resume en una palabra, alianza. El pueblo pertenece a Dios, y Dios pertenece a su pueblo. No como dueño y siervo, sino como esposo y esposa, como padre e hijo. Es una relación viva, donde el amor y la obediencia se entrelazan. Cada ley sobre pureza, cada regla sobre justicia o adoración, tiene este propósito, construir una comunidad donde Dios pueda habitar. Porque el pecado no rompe solo la relación con Dios, sino también la armonía entre las personas y con la creación. El Levítico nos muestra que la fe no se limita al templo. Se vive en el hogar, en el trabajo, en las decisiones, en la manera de tratar al otro. Ser santo no es vivir aislado, sino vivir de tal manera que la bondad de Dios se refleje en ti. Y aunque estas leyes fueron dadas hace miles de años, su espíritu sigue siendo actual. El mundo moderno tiene otros ídolos, otras esclavitudes, pero el llamado sigue siendo el mismo. Aprender a vivir en comunión, a cuidar la vida, a honrar a Dios en cada gesto. El libro termina con una imagen poderosa. El pueblo está de pie, escuchando a Moisés, mientras la voz de Dios resuena desde la tienda del encuentro. Ya no habla solo de sacrificios ni de reglas, sino de una promesa viva. Caminaré con ustedes, y seré su Dios. Esa es la esencia del Levítico. Dios no se queda en el cielo. Desciende para habitar con su pueblo, para enseñarles que lo sagrado no está lejos, sino en lo cotidiano. Ser santo, según el Levítico, no es vivir apartado del mundo, sino vivirlo con conciencia, con gratitud, con amor. Es mirar la vida y reconocer en ella un templo abierto. El fuego del altar ya no está fuera, sino dentro. Y mientras ese fuego permanezca encendido en el corazón, Dios seguirá caminando entre los hombres. Así termina el Levítico, no con un cierre, sino con una invitación. Una invitación a vivir de tal manera que cada acción, cada palabra y cada silencio se conviertan en un acto de adoración. Porque la santidad no es un ideal distante, sino la forma más humana de vivir en presencia de Dios.